Buenas noches y buenas muy noches a los que se conectan de algún otro lugar más lejano, o buenos días si es muy temprano para ustedes. Soy Laura Yadó, presidente de la Asociación Mexicana de Coaching, y les damos la más cordial bienvenida a esta charla de la Semana Internacional de Coaching, que hemos ido caminando ya en toda la semana. Tenemos ya, este es nuestro sexto ponente, pues queremos agradecerle a Luis Pisa el que haya aceptado el ser parte de esta Semana Internacional de Coaching. Y sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentarlo para no quitarle tiempo de su plática. Luis es trainer, coach y consultor de empresas de la industria automotriz, alimenticia, educación superior, retail, entre otras. Es profesional certificado y facilitador avalado por el EO Ipsos Center. Es de los pocos facilitadores avalados por el EO Ipsos Center de Madrid. Es maestro en comunicación y medios digitales de la Universidad de las Américas de Puebla, maestro en comunicación pública de la misma universidad, al igual que tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación de la misma universidad. Es coach ejecutivo de equipos y sistemas, 2CEO, training, creador del método GREAT, train of trainers en self-management, en el método GROW, me imagino, y certificado en aprendizaje acelerado con Adrián Cotín. Bienvenido, Luis. Es un placer el poder tenerte el día de hoy aquí con nosotros y el que hayas aceptado ser parte de esta Semana Internacional de Coaching. Entiendo que el tema que nos vas a dar es un tema muy bueno en el sentido de que nos hablas del círculo dorado del coaching y obviamente me adentro a lo que es un propósito, ¿no? El para qué, cómo y qué de nuestra profesión. Bienvenido, gracias por aceptar. La cámara es toda tuya y adelante, cualquier cosa, aquí estoy contigo. Muchas gracias, Laura. Gracias en primera instancia también a la Asociación Mexicana de Coaching por esta invitación. Es la primera vez que unimos fuerzas, digamos que tenemos un encuentro, ojalá sea la primera de muchas más. Y sobre todo gracias a ustedes que están conectados y que se siguen conectando en esta conversación. Trataré de que sea un buen tiempo invertido para ustedes. Ya me dirán hacia el final si logramos ese objetivo. Y quiero hacer un par de avisos o disclaimers que le llaman. Uno, yo estoy en la ciudad de Puebla, en México, y quienes están aquí en los alrededores, como Laura, como Alejandro, saben que el volcán Popocatépetl ha estado haciendo erupción las últimas semanas, lleva casi como un mes, entonces ando un poco mal de la garganta. Entonces no vaya a ser que a media plática de repente tenga que apagar tantito el micrófono, ¿no? Y digamos que hacer un poquito esto, ¿no? Entonces nada más ténganme paciencia ahí, por favor. Y la otra es que a mí creo que voy a hacer una especie de mix entre leer unas cosas que escribí y también improvisar un poquito, ¿no? Ahorita estoy improvisando, pero sí me dé el tiempo de redactar un texto como para preparación, pero hubo cosas como muy padres ahí, sobre todo como varios bullets que no quiero que se me olviden, entonces de repente a lo mejor sí me ven como leyendo un poquito, pero es más que nada porque no quiero dejar de mencionar varios puntos. Entonces, nada más, esos son los dos avisos que quería hacerles. Y con ello, pues nuevamente les agradezco, tanto a los que están ahorita en vivo, como a quienes estén viéndolo ya en grabación, en asíncrono, pues me complace estar mucho con ustedes, ¿no? Nuevamente, gracias AMCO por la invitación y les platico. La idea de esta charla surgió de una conversación reciente que tuve con otra colega coach, con quien coincidí en un congreso. Yo no la conocía, se acercó a mí, yo estaba haciendo algunas actividades ahí, me identificó y me empezó a preguntar por este tema del coaching humanista, a ver si se alcanza a ver, ahí está, ¿no? Que es un libro del cual soy coautor con otros 10 coaches y muchos de ellos que están participando justo en esta Semana Internacional del Coaching.
Y pues me preguntaba, ¿no? De qué es eso del coaching humanista, y me decía que ella ha escrito, no me acuerdo si un libro o alguna investigación sobre la historia del coaching, y estuvimos platicando, y en esa plática que surgió uno de los problemas que tiene el coaching, surgió una vez más, porque a lo largo de mi carrera como coach me lo he topado varias veces, y ustedes quienes estén en el mundo del coaching seguramente saben de qué problema estoy hablando. Eh, Hay un problema de congruencia en la mayor parte del coaching. Esa mayor parte del coaching es lo que desde el EO Ipsos Center llamamos la corriente dominante del coaching o el mainstream del coaching. Me van a estar oyendo hablar sobre todo en términos de mainstream. Entonces, el problema de lo que yo les hablo radica en que todos conocemos, todos los que hacemos coaching, ¿no? Todos los que decimos y nos hacemos llamar coaches, conocemos la regla de oro. Todos la aceptamos. Todos la citamos cuando se trata de hablar de qué es realmente el coaching y compararlo con otras formas de ayuda. Pero prácticamente nadie en el mainstream sigue esta regla a cabalidad. ¿Cuál es esa regla de oro? Pues ya la conocen. Seguir la agenda del cliente. O si quieren en palabras más elaboradas, que el coach debe ser acompañante, no guía, del cliente hacia la obtención de sus objetivos, sin decirle qué hacer, sin aconsejarle, sin darle respuestas, siendo así el cliente mismo el protagonista del proceso y principal responsable del logro de sus metas. O sea, todos hemos escuchado un montón de veces lo siguiente. El coach no juzga, el coach no aconseja, el coach no recomienda, el coach no da terapia, el coach no dice qué hacer, el coach no da consultoría, el coach no da mentoría, el coach no capacita y otra infinidad de el coach no, ¿cierto? Todos hemos escuchado eso. Entonces, si todos sabemos esto y estamos de acuerdo con estos principios de la disciplina, ¿por qué sucede en el coaching, ¿no? En la mayor parte del coaching de la corriente, que los coaches dan su punto de vista u observador, comparten videos, lecturas o audiovisuales para que el cliente tome conciencia, ¿no? Encuentre algo en ellos, ofrecen distinciones de lenguaje, le aplican pruebas estandarizadas o evaluaciones 360, le piden hacer ejercicios corporales, generan informes de desempeño para el cliente y para su sponsor, ofrecen filosofías y posturas de vida ajenas al cliente, actúan como defensor personal del cliente, lo que le llaman en inglés el personal advocate, lo provocan, ¿no? Incluso hasta maltratan al cliente para provocarle un quiebre. Usan técnicas y metodologías de otras disciplinas como la PNL, la psicología, hacen hasta gimnasia cerebral o equinoterapia, o lo que le llaman los serious games, ¿no? Los juegos serios como Lego o hasta de Playmobil hay, o utilizan principios de ventas, del management y así una larga lista de etcéteras. O sea, claramente estas prácticas van en contra de la regla de oro. ¿O será que esa regla de oro pues es de chapa de oro, no? Es decir, que es oro en apariencia, pero sabemos que en el fondo es acero común y corriente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que de dientes para afuera decimos que creemos en promover la autonomía del cliente y en permitirle descubrir y resolver por sí mismo, pero en la práctica, ante la primera oportunidad de dirigirlo, de dotarle de alguna idea o juicio nuestro, de solucionarle, de ayudarle a resolver, pues así, nos vamos de bruces en la tentación. Creo que todos los escuchas, sea ahorita en vivo o en asíncrono, como he dicho, hemos observado este problema que es innegable e inobjetable de la profesión. Es una especie de elefante en el cuarto, si quieren. Sabemos que está ahí, pero como no sabemos qué hacer con él, pues como que no está. No queremos verlo. Pero el no querer verlo y no saber cómo resolverlo no elimina el problema, no quita el elefante de ahí. De hecho, este problema de incongruencia entre la finalidad del coaching y su metodología en el mainstream ha causado y sigue causando un montón de problemas en la profesión. Piénsalo, mala praxis, intrusismo profesional,
confusión en el mercado. O sea, nadie sabe realmente qué es el coaching, ¿no? Todo el mundo sabe y nadie sabe. Falta de claridad en todo sentido, ¿no? Formaciones profesionales paupérrimas, de las que todo el mundo se queja de fines de semana. Abuso de autoridad y confianza de algunos coaches hacia sus clientes. Hemos oído hasta de demandas que se ponen a ciertas empresas de coaching, les voy a llamar, ¿no? Abordajes incorrectos, con malos resultados. Incapacidad para determinar, por ejemplo, cuándo un caso no es para coaching y cuándo no hay que tratarlo con coaching, entre muchas otras de incluso mayor gravedad y peores consecuencias de las que ni quiero hablar aquí, porque estamos en una fiesta, ¿no? Para el coaching, entonces no quiero hablar así como de lo más malo, pero todos sabemos que hay cosas que no están padres. Y eso nos ha costado mucho desprestigio a todos los que estamos rodeados de la palabra coaching. Y hay un montón de youtuberos, ¿no? Que se jactan de decir cualquier cosa, ¿no? No solo youtuberos, o sea, hay asociaciones de psicólogos, o sea, hay mucha gente en contra del coaching por este problema, por este elefante del precio. Por lo tanto, en esta charla, yo pretendo abordar este fenómeno de la incongruencia entre el deber ser del coaching y lo que actualmente es. Y espero dotarles a todos ustedes escuchas de un modelo de congruencia muy sencillo que para poder, digamos, aterrizarlo, voy a tomar prestado de otro autor del que enseguida les voy a hablar y con él poderles comunicar en términos simples cómo la teoría general del coaching que promovemos desde el EO Ipsos Center ha resuelto ya esta problemática. Sí, hemos encontrado la manera de que la regla de oro sea de oro puro, no de chapa de oro. Entonces, para poder explicar cómo se resuelve esto, voy a recurrir a otro tipo de oro, en específico al círculo dorado de Simon Sinek. Para quienes no han escuchado aún de él, podrían encontrar en la web que Simon Sinek es un autor y orador motivacional inglés que se hizo famoso a raíz de una charla TED en 2009. Esa charla se llama How Great Leaders Inspire Action. Cómo los grandes líderes inspiran a la acción, y actualmente tiene millones y millones de vistas. Ese mismo año, Simon escribió este libro, Start with Why. How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, en el que desarrolla una idea que él llama el círculo dorado. Y lo que él dice es que el círculo dorado es un patrón que explica por qué los grandes líderes, pensadores y organizaciones inspiran y cómo los demás que no usan correctamente el círculo dorado, pues no inspiran. Entonces hablemos de su famoso círculo dorado. No sé si lo conozcan, pero para quienes no lo conozcan, pues voy a repasarlo. A ver, es el círculo que están viendo de este lado, que tiene un why, un how y un what. Vamos a empezar ahí en el what. El what, ¿no? Traducido como el qué, trata sobre el resultado. Es el producto o servicio que una persona, equipo, área, organización ofertan. Es en términos materiales lo que se ofrece en un proceso de libre intercambio o compraventa. Es que te venden, ¿de acuerdo? Este círculo, dice Sinek, todo mundo lo conoce, ya que es lo más obvio que representa y caracteriza cualquier emprendimiento, marca u organización. Es el círculo más superficial, digamos, el que es más evidente para todos. Después viene el how o el cómo. Este es el proceso que se sigue para concretar el qué, el what. Digamos, es la metodología, la forma única y singular que te distingue a ti de tus competidores. O lo que le llaman también en el management y en mercadotecnia, la promesa única de venta. ¿De acuerdo? Este otro círculo, menciona el autor, es menos conocido, pero aún bastante mencionado, porque aquí es donde está la ventaja competitiva. De hecho, es mucho más común que la gente que ha estudiado una carrera administrativa, de mercadotecnia o algo relativo al management tenga presente el how y no solo el what. Okay. Finalmente está el why, que erróneamente lo han traducido como por qué. Y digo erróneamente porque, claro, ¿no? Why es por qué. Esa es la traducción literal. Pero cuando uno escucha o lee a Sinek,
se da cuenta de que realmente habla de un para qué. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, el por qué te habla del pasado, de una causa, de algo anterior. El para qué, por su parte, te habla de algo que está siempre en el futuro. Algo que no tenemos y que por lo tanto queremos alcanzar. Esto es un propósito. El para qué o why es la razón de existir de la persona, del grupo o de la organización, al mismo tiempo que sus creencias y valores. Las ideas fundamentales en las que basan su existir están en el why. Es algo como muy profundo, muy trascendental y si quieren hasta filosófico, porque es como una forma de ver la vida y por eso es tan potente. En su famosa charla de TED, Sinek utiliza el ejemplo de Apple, porque dice que es muy sencillo. Dice que si Apple fuera como cualquier otra empresa, su discurso de venta, digamos, iría más o menos así. Fabricamos computadoras geniales, el what, ¿no? Están muy bien diseñadas, son sencillas y fáciles de usar, el how. ¿Quieres comprar una? Porque el discurso mayoritario pierde de vista el why, ¿de acuerdo? Entonces es muy obvio el what, luego el how, y normalmente pierde de vista el why. Incluso él en su video dice, ¿quieres comprar una? ¿No? Hace esta expresión como, no me inspira eso. Pero nos dice que así no es como Apple vende sus productos. Entonces, esto lo he tomado literalmente de la charla que les digo de cine, ¿no? Dice que Apple vende así. En todo lo que hacemos, creemos en desafiar el status quo. Creemos en pensar distinto. Eso sería el why. La manera como desafiamos el status quo es haciendo nuestros productos hermosamente diseñados, sencillos y fáciles de usar. Sencillamente, hacemos grandes computadoras. ¿Quieres comprarlo uno? Dice, esto marca toda la diferencia. Y si lo piensan, es en esta simpleza donde radica la utilidad del círculo dorado, porque nos deja claro que hay dos grandes estilos o estrategias o aproximaciones, si quieren, para, en este caso, las empresas vender, ¿no? Comunicar lo que quieren. La primera estrategia la podríamos llamar el outside in. ¿Por qué? Pues porque va de afuera, del outside, hacia adentro del círculo, el outside in. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Y eso implica ir de what al how y normalmente ignorar el why, ¿no? La primera versión, que es medio aburrido nada más. En cambio, dice Sinek que los verdaderos líderes lo hacen justo al contrario. Comienzan en el why, después hablan de su how y terminan con el what. A esto le podríamos llamar el enfoque del inside out, porque va pues de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Utilicemos este modelo entonces ahora para hablar de coaching, ya que de eso te trata la charla, ¿no? El círculo dorado del coaching. Digamos, el modelo es el mismo, ¿no? Tenemos un why, un how y un what. Como ya vimos, casi todos los coaches, toda la gente que se dice coach o que practica coaching, conoce y está familiarizado con el what. Estos serían las herramientas y los resultados que el coaching tiene y da. Pues, ¿de qué hablo? Digamos, que aquí entra todo lo que conocemos como los medios para que el cliente y el coach logren sus objetivos. Las famosas preguntas poderosas, la irreverencia gentil, las distinciones de lenguaje, silencios, pausas, espejeos, devoluciones, modelos varios y múltiples como el OSAR, Teams, Laser, Grow, Regrow, etc. Videos, lecturas, cartomancia proyectiva como Points of View, por ejemplo, dinámicas, actividades, juegos, diagramas, lienzos, tareas, retos, colaboraciones, pruebas, evaluaciones, shadowing, insights, cambios de observador, medición, logro de resultados. O sea, todo eso es el what. A quien tú le preguntes qué hace coaching, te va a hablar de un what. Esa es la parte lotería, dice Isa, tal cual. Bueno, por algo les decía que necesitaba mis apuntes, porque así no crean que me lo aprendí todo, ¿no? Lo estoy leyendo. Pero bueno, en el how es donde entran las metodologías y las competencias. Estas son solo
conocidas por gente que se ha certificado normalmente, ¿no? Es como más comúnmente conocido por gente que se ha certificado como coach, que ha estudiado. Y aquí es donde entran, pues digamos, las metodologías y competencias, por ejemplo, que tenemos dentro del marco de lo que comúnmente en el mainstream se conoce como coaching. Por ejemplo, aquí tenemos las maestrías de la IAC, ¿no? Las competencias de la ICF, o podría ser de la AJOP, o de la FICOP, o de la que ustedes me digan, ¿no? Normalmente tienen como un marco metodológico y de competencias que te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Y vienen niveles de desempeño. Cualquier persona que ha formado parte de algunas de estas organizaciones, federaciones, asociaciones, conoce que tienen esto. No son todas las que tienen, por eso les decía, normalmente cuando llegas a lo que comúnmente se entiende como los más grandes estándares, hasta ahí llegan, ¿no? Hasta la metodología y las competencias. Ojo, porque también hay metodologías que se prestan, perdón, se toman prestadas, se combinan, se mezclan o hasta se plagian de otras disciplinas que poco o nada tendrían que ver con el coaching. Por ejemplo, la PNL, ¿no? O sea, la PNL directamente, si ustedes lo razonan, va en contra de la regla de oro del coaching. Directamente. Sin embargo, existe el coaching con PNL, ¿no? Y con eso tenemos logosíntesis, entrenamientos deportivos, transformación personal, terapias psicológicas, pensamiento sistémico, bases de management, de ventas, de finanzas, de inversiones, de emprendimientos, de psicología. O sea, hay un montón de disciplinas allá afuera que hay gente que dice, yo le voy a tomar prestado estos conceptos, estos principios, estas metodologías para enriquecer mi coaching, ¿no? O mi hacer coaching. Entonces, ahí es donde empieza, no solo empieza, pues continúa el gran problema. Porque esta mezcla sucede porque la tendencia del outside in, de afuera hacia adentro, pues no tiene presente y parece que tampoco está muy interesado en atender el why, que decíamos, ¿no? Tal vez con excepción, ojo, tal vez con excepción del coaching ontológico. Yo no conozco ninguna otra manifestación del coaching mainstream que tenga una postura clara sobre su why. Eso no le resta de problemas también al coaching ontológico frente a la regla de oro, pero por lo menos ellos sí tienen claro lo que sería el why. ¿Qué es esto del why? Las bases filosófico-científicas de una, de la otra o de las dos, y el fin teleológico o epistemológico, ¿no? Porque esto es importante, porque igual que en Apple, de entender cuál es la razón de ser de la compañía, hay que entender cuál es la razón de ser de la profesión. Y esto existe solo desde el saber, el tener claro cómo esta profesión está aportando algo distinto a cualquier otra. ¿Cómo le hace el coaching para no ser intruso de la psicología, o de la capacitación, o de la mentoría, o de la consultoría, de otras formas de ayuda? ¿Cómo le hace? Bueno, la regla de oro, ¿no? Aquí no le decimos al cliente qué hacer, pero ahí es donde empiezan las inconsistencias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que empezar en cuál. Tenemos que empezar ahí, ¿no? Con cuáles son nuestras bases. ¿Cómo entendemos que es el ser humano? ¿Cómo entendemos que es el aprendizaje? O sea, todo lo que tiene que ver con coaching, ¿cuál es nuestro marco de entendimiento para a partir de ahí partir y ver si es congruente? Y si es congruente dentro de sí mismo y hacia la famosa regla de oro. Cuando yo hablo de un fin teleológico, es un para qué, o sea, ¿qué se pretende lograr en el coaching? ¿Cuál es el objetivo del coaching? ¿No? Cuando hablo de un fin teleológico, es qué es lo que entendemos aquí por aprendizaje o por conocimiento, porque todos sabemos que el coaching trata sobre eso, ¿no? Está muy vinculado a que el cliente aprenda, resuelva, genere, ¿no? Engendre, sea creativo, como dice Gorka. Bueno, esto requiere un marco, ¿no?, de pensamiento. Y a partir de ahí tendrían que venir las metodologías y las competencias para acabar en las herramientas y los resultados. Bueno, entonces yo les había dicho que el EO Ipsos Center lo tiene esto mapeado y resuelto. Hay, platicado hace rato con Leo, hay un montón de pirámides de este estilo, unas más complejas que otras, pero yo les presento una muy sencilla, que lo que hace es dividir justamente estos tipos de enfoques, como el enfoque del inside out y del outside in dentro del coaching, ¿no?
Entonces, del lado azulito ustedes pueden encontrar el enfoque que está basado en la no directividad, en la no transferencia, en entender que existen dos tipos de conocimiento. Si vemos la distinción epistemológica, por ejemplo, sabemos que existe un componente que le llamamos tácito del conocimiento. Y sabemos que ese tipo de conocimiento tiene la particularidad que solo se puede generar dentro de la persona. Tú no le puedes dar conocimiento tácito a nadie. Ese es el que uno tiene. Y creo que se ha mencionado mucho, pero para quienes la primera ocasión que lo escucha es el tipo de conocimiento que una persona genera, por ejemplo, al desarrollar una habilidad como andar en bicicleta, eso es tácito. Es decir, nadie te puede pasar el conocimiento de andar en bicicleta. Salvo que estés viendo la película de Matrix, donde le ponían una USB a Neo y ya sabía hacer Kung Fu, ¿no? O sea, sigue siendo, o sea, eso no existe en el mundo real. La persona tiene que desarrollar la habilidad de saber Kung Fu, bicicleta, pero lo mismo es para el arte de las ventas, o para la comunicación, o hasta para ser buen esposo o esposa, o padre, ¿no? O madre, o sea, las habilidades se desarrollan, no se transfieren. Y acá del otro lado tenemos el componente técnico del conocimiento. Ojo, fíjense que es el conocimiento y el entendimiento de esta distinción epistemológica es útil no solo para quien quiere hacer coaching, para quien se dedica a la ayuda en general. A mí, por ejemplo, me ha sido de gran ayuda para saber qué tipo de aproximación, ¿no? Qué tipo de solución le voy a dar a mis clientes. O sea, cuando un cliente pide un curso de Excel, yo sé que tengo que ir del lado aquí blanquito, ¿no? Porque es un componente técnico, es un conocimiento que sí se puede traspasar, como hacer fórmulas, como hacer macros, como hacer un VLOOKUP, o, ¿no? O sea, esas cosas se pueden transferir de una mente a la otra. Pero cuando me dicen que quieren desarrollar liderazgo, yo sé que no es un curso así. Yo sé que no basta con unas láminas de Excel y que se aprendan las 21 leyes de Maxwell o que se aprendan el modelo de liderazgo. Hay que poner prueba y hay que dar un acompañamiento que puede ser de coaching, pero también puede ser de mentoring o de algún otro tipo para desarrollar habilidades, porque eso tiene que atender el componente tácito. ¿Sí lo ven? ¿No? No es lo mismo lo que hacemos para aprender a hacer una macros que para aprender a andar en bicicleta. Las metodologías, por lo tanto, van a ser distintas. Ahora, teleología, lo que vemos es que existe dos grandes paradigmas, la de la catalización del engendramiento y la transferencia de conocimiento, que en palabras simples lo que quiere decir es, catalización es como acelerar, ¿no? Hacer más rápido, ¿no? Mediante una influencia externa, y el engendramiento es la capacidad que tenemos los seres humanos de asociar información para generar nuevo conocimiento. Es lo que en palabras más comunes y habituales llamamos la creatividad, ser más creativos. Y quienes vieron la conferencia de Gorka han visto cómo él demuestra que a través de la, y ahí vamos para arriba, la metodología operativa no directiva, es a través de no decirle al cliente qué hacer, se dispara en el cerebro la capacidad creativa. Eso ya está comprobado, ¿no? Científicamente comprobado. Yo sé que es un cliché decir esto, pero vean la conferencia, ¿no? Para que yo no se las platique, de vean cómo hizo el experimento y los resultados que obtuvo, que son, o sea, avasalladores, ¿no? Y del otro lado tenemos la parte de la transferencia del conocimiento, o sea, dos teleologías distintas, dos formas de proceder. Una es, no te digo qué hacer justo para no bloquearte, para permitirte que a ti se te ocurra. Y la otra es, yo te doy la información, yo te doy una ayudadita, yo te digo el cómo, te doy tips, recomendaciones, todo lo que hace rato estábamos diciendo. Dos aproximaciones distintas. En la metodología operativa, entonces, tenemos la no directiva o sin transferencia y la directiva con transferencia. Pero se fijan cómo esta pirámide va generando congruencia, ¿cierto? Es decir, si nos mantenemos solo de un lado y por lo tanto entendemos que el ser humano tiene un componente del conocimiento que necesita crear, engendrar desde sí mismo y que yo no se lo puedo dar y por lo tanto necesito atender ese componente, necesito catalizar ese engendramiento, sé que necesito una metodología no directiva. O sea, el problema es cuando se empiezan a cruzar estos. O sea, sí, se le tiene que ocurrir al cliente. ¿Cómo? Pues yo le voy a dejar una lectura para ver qué se le ocurre.
o le voy a dar unas cartas para ver qué ve, ¿no? Y qué se le despierta. Lo que estamos haciendo es cruzarnos en la parte de la pirámide. Y eso es lo que empieza a generar los problemas de congruencia metodológica, ¿vale? En el enfoque competencial, bueno, está lo que le llaman la catalización del contenido contra la intervención sobre el contenido, ¿no? Hay unos conceptos que se hablan de continente y contenido, que es la orientación de las herramientas, donde el coach puede tomar decisiones sobre el continente, pero jamás sobre el contenido. Puedes llamarle continente o contenedor, si quieres, ¿no? Es como, ¿qué es una cosa y qué es la otra? El continente son todos los aspectos que nos son comunes y universales y permanentes a los seres humanos. Por ejemplo, todos tenemos conciencia, todos tenemos capacidad engendrativa, o sea, todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de algo, ¿no? Y que se nos ocurra. Todos los seres humanos tenemos eso. Los que no serían excepciones, ya sea porque a lo mejor están muy chiquitos y todavía tienen que desarrollar más ¿no? el cerebro y las conexiones neuronales, o porque haya un problema médico o un coma o una cosa así, o sea, pero en la generalidad del ser humano tiene esa capacidad. Entonces, sabiendo que hay una serie, que no les voy a aburrir con todos esos principios, pero que sepan que existen y están mapeados, digamos que es una serie como de estructura que te dice, sobre esto te puedes mover. Tú puedes tomar decisiones como coach sobre esto. Les voy a poner un ejemplo práctico. Sabemos que existe un modelo conversacional, que siempre que estemos en una conversación de coaching es porque el cliente quiere lograr objetivos. A esto le llamamos de manera académica, si quieren, o técnica, es una conversación teleológica, es una conversación enfocada a conseguir algo. Bueno, entonces ya sabemos que estamos en ese tipo de conversación. Sabemos que esa conversación tiene categorías de acción. ¿Qué quiere decir que es una categoría? Son como formas de pensar ante ese objetivo. Sabemos que hay una categoría que es la categoría del objetivo, ¿no? O sea, hay un momento en el que se tiene que pensar en qué es lo que quiero, qué es lo que deseo. Y es una categoría que utiliza la creatividad, ¿no? La capacidad engendrativa para poder imaginar algo que no existe hoy, ¿no? Una realidad que el cliente quiere que exista, pero que no existe todavía. Por eso es un objetivo. Sabemos que hay una categoría más más del piso, digamos, ¿no? Más concreta, que es la de la realidad, la del análisis de la realidad. Entonces se empieza a generar una brecha entre la actualidad que tengo y la potencialidad que quiero alcanzar, ¿no? Es decir, mi objetivo a lo mejor es bajar de peso, tener una casa, casarme, conseguir un trabajo, lograr mis metas de ventas. O sea, el objetivo que me digan es algo que no tengo hoy. Entonces, son diferentes categorías de pensamiento. Y cuando te hablan cada categoría, está utilizando diferentes capacidades. Una requiere más análisis y la otra requiere más imaginación, por ejemplo. Ya se imaginarán, ¿no? El objetivo requiere más imaginación, la realidad requiere más análisis, por ejemplo, ¿no? Luego tienes la categoría de las alternativas, los posibles caminos que puedo idearme o seguir para llegar allá, que otra vez requiere más como imaginación, ¿no? Más engendramiento. Perdón. Y luego la del plan de acción, o sea, elegir. Y por lo tanto, al elegir, renuncio a todo lo demás, y entonces es una capacidad muy estratégica de toma de decisión. Sabía que esto iba a pasar. Bueno, un segundo. Entonces, como sé que cada que hablemos de objetivo, el cliente se va a estar moviendo en alguna de estas categorías, pues como coach puedo tomar decisiones frente a saber si le pregunto, si le espejeo, si le recapitulo o qué hago, sin así ser directivo. Digamos que hay como una regla que a mí me gustó mucho este ejemplo que pone Leo, que la regla, una de las reglas ahí de la no directividad es que tú puedes hablarle al cliente de cualquier cosa que el cliente ha hablado, dice, pero no debes de sacar un tema que el cliente no ha sacado, ¿no? Porque ahí es como que el cliente va sacando cartas, ¿no? Y tú puedes preguntarle sobre cualquiera de las cartas que ha sacado. No le preguntes sobre otra, porque es lo que el cliente está eligiendo conversar, es lo que es relevante para el cliente. Y si a partir de tú preguntarle de lo que ya te ha hablado, saca otra, está perfecto. Pero no le preguntes por otra que tú creas que está ahí y demás. Ahí es donde uno ya empieza a entrar en la directividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, así por delante, lo que quiero que vean es que si seguimos el caminito, ¿no? Desde la epistemología hasta el resultado,
vamos a llegar a los resultados o autogestionados, es decir, los resultados que son congruentes con la regla de oro, los resultados que hace el cliente desde y para sí mismo, solito, solita, o si seguimos por el otro lado, vamos por el resultado subordinado. El resultado subordinado, ¿no? Subordinado bajo las órdenes, es bajo la influencia del coach. ¿Que se puede llegar en los dos al resultado? Claro. Bueno, solo que uno va a ser gracias a la influencia del coach, pero si el cliente llega por la influencia, por los tips, las recomendaciones, los videos, todo del coach, ¿qué es lo que va a pasar en delante con el cliente? Lo que comúnmente pasa es que causa dependencia o causa ineficiencia posterior. Es decir, ya no puede mantener los resultados porque se va la influencia externa. En cambio, lo que queremos en el coaching es sostenibilidad. Lo que queremos es que el cliente, lo que haya crecido, no lo reduzca, sino se quede de ese tamaño y siga creciendo por sí mismo. Yo, por lo general, ya últimamente lo he hecho menos, ahora sí que por distracción de múltiples ocupaciones, pero durante varios años yo di un seguimiento a mis clientes, al año incluso, ¿no? O más, de haber terminado procesos, y les volvía a medir lo mismo que habían desarrollado en los procesos, y mi sorpresa era que seguía creciendo, porque como el cliente aprendió a resolver desde y para sí mismo, entonces se lo quedó, se lo apropió, no era por una influencia externa. Y eso es maravilloso, eso es una de las cosas que más me valoraban dentro del servicio, porque dicen, es que, o sea, lo que avanzó ya no lo retrocedió, y aún después de que te fuiste, siguió mejorando. Los clientes, ¿no? El crecimiento, el desarrollo. Entonces, como pueden ver, en estas dos, en el tipo de resultado y la orientación de las herramientas es donde tenemos el famoso what. En el enfoque competencial y en la metodología operativa es donde tenemos el how, y en la teleología y la distinción epistemológica tenemos el why. Entonces, un reto que tengo para cualquier persona que me escuche es que trate de anotar, ¿no? Lo que le hayan enseñado de coaching o lo que esté enseñando de coaching sobre todo, si puede llenar todos esos campos. Y si detecta que no encuentra, ni queda claro qué es la teleología, ¿no? Ni la distinción epistemológica, que no hay un punto de vista filosófico dentro de su hacer coaching, ¿no? O si sí lo encuentra, pero es incongruente con la regla de oro, entonces sabemos que hay un problema. Y es un problema que tenemos que atender. Hay un elefante en la habitación que se tiene que resolver. Porque si no, vamos a seguir teniendo los problemas que ya cité, ¿no? De la lotería, que me decía ahí de Pisa. Y que obviamente esa lotería, pues más que tener premio, tiene mucho peso, ¿no? Y a todos nos afecta. Entonces, la invitación para todos nosotros, ¿no? En nuestro continuo camino de crecimiento y de mejoramiento, para quienes queremos esta profesión y nos gusta que esto cada vez sea mejor y dejar a futuras generaciones un coaching mejor de lo que encontramos, necesitamos hacer este trabajo de revisión, este trabajo de autocrítica que nos ayude a mejorar. Entonces, volviendo a lo del círculo dorado, ¿cómo sería el círculo dorado del coaching desde el enfoque que tiene el EO Ipsos Center, este del ladito azul? Sonaría algo así. Yo me lo inventé, ¿eh? No crean que esto viene en la teoría general del coaching, pero sería algo como: creemos que el ser humano tiene una capacidad innata de engendrar conocimiento para resolver sus retos y desarrollarse en plenitud de forma autogestiva. Nuestra manera de honrar esta capacidad es acompañarle no directivamente, sin transferencias, y atendiendo sus categorías naturales a través de 4 metacompetencias. Es así que le permitimos potenciar su capacidad integrativa para obtener aprendizajes desde y para sí mismo con resultados sostenibles. ¿Quieres aprender? Y esa sería mi contribución el día de hoy con ustedes. Desde ya, por lo pronto, cierro ponencia, les agradezco. Ahí está cómo me pueden encontrar en redes sociales si quieren sostener una conversación posteriormente, y me gustaría mucho, si hay dudas, comentarios, que volvamos a partir de este momento ya a un espacio de diálogo, ¿no? De comunicación. Pues muchas gracias, Luis. Voy a abrir la posibilidad que quiera participar, si nos levanta su manito.
Sí, creo que información interesante. No me veo, ¿dónde estoy? ¿Escucho algo? ¿Alguien habló? ¿No? A mí sí me gustaría hacerte una pregunta. Sí. En este trabajo, supuesto, la directividad puede venir de una manera muy sutil, ¿no? Sí. Y en esta sutilidad, ¿qué, qué papel juega, por ejemplo, la empatía? ¿No? Porque me parece que todas las profesiones de ayuda te piden como un primer acercamiento, el generar la empatía y generar la confianza, ¿no? Entonces, digamos, bajo esta forma de ver el coaching con este círculo de oro, ¿dónde está la empatía dentro del círculo? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo se maneja? Sí, ¿Cómo es una generas la... pregunta muy pertinente, me parece. A ver, lo primero que me gustaría aclarar es que yo, o sea, no estigmatizo la directividad ni vanaglorio la no directividad. Claro. Solo reconozco que son cosas distintas y que cada una sirve, sí, sirve muy bien para lo que sirve, pero no sirven para lo que no sirven, ¿no? O sea, va a sonar una tontería, pero digamos, son como la cubertería, ¿no? O sea, un tenedor sirve perfecto para pinchar, digamos, para picar un pedazo de carne o una papa, ¿no? Y así comerlo. Pero si tú, y el tenedor así es buenísimo, es perfecto para lo que fue hecho, pero si tú te quieres tomar una sopa con el tenedor, pues sí te la puedes tomar, ¿no? En estricto sentido, pero va a ser súper cansado, va a ser como, no va a ser la mejor manera. Para eso se inventó la cuchara. Ahora, si con la cuchara tú quieres partir un bistec así grueso, una picaña o algo, también no te lo vas a pasar muy bien. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que tú quieras utilizar la cuchara con el bistec o el tenedor con la sopa no hace que la cuchara esté mal, ni el tenedor, solo es una mala elección, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces, la no directividad es como a cualquiera de estos, o sea, hay que saber para qué sirve la no directividad y hay que saber para qué sirve la directividad. Por ejemplo, y ahorita voy a responder puntualmente, pero es el contexto que quiero dar, ¿no? Uno no puede pretender educar a sus hijos, sobre todo hijos pequeños, desde la no directividad completamente. Porque uno como padre tiene que dar orientación y tiene que dar instrucción y tiene que decir las reglas de las cosas y decirle, ¿no? Cómo es, o sea. Y claro que puedes aplicar no directividad para fomentarle su sentido de elección y que vaya aprendiendo, pues eso, ¿no? A elegir y mientras más elecciones lleve a cabo en su vida, por ejemplo, eso decía John Whitmore, más madura va a ser esa persona o más capaz va a estar para enfrentar, ¿no? Los retos. Pero bueno, entonces volviendo ya al punto y sabiendo que no directividad buena, directividad mala, no es así, es como, ¿para qué la vas a utilizar? La empatía pasa algo similar, ¿de acuerdo? Pues la empatía no es que sea ni buena ni mala, ni que sea adecuada o inadecuada, es el contexto. Y todo depende de qué entiendo por empatía. Por lo general, es mi experiencia, la mayor parte de la gente entiende empatía como ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué implica ponerme en el zapato de lo que primero es posible eso? No, no es posible. Porque yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Y somos Además es todos. súper incómodo, ¿no? Bueno, sí, Meterte en los imagínate zapatos si de los otro, zapatos súper además, incómodo. sí, ¿no? Depende de los pies, ¿no? Del Sí. cuidado de pedicure de la otra persona, pero nosotros sabemos que incluso hasta gemelos idénticos pueden vivir de manera completamente diferente la muerte de sus padres. ¿Por qué? Porque son individuos distintos. A pesar de que su genética sea idéntica, pues son seres humanos únicos. Todos somos seres humanos así singulares. Entonces, el problema que esto puede ocasionar dentro de una sesión donde lo que se pretende es que no haya transferencia, pero tú quieres ser muy empático, es que ya estás metiendo juicio, por definición. O sea, cuando el cliente te habla de una
de lo que es tristeza, tú vas a querer entender tristeza desde lo que para ti es tristeza. Y ahí va a estar el error. Cuando desde la no directividad tú tendrías que abstenerte de eso y más bien preguntarle, ok, ¿qué significa esta tristeza para ti? ¿Cómo se siente esta tristeza? ¿Cómo vives tú esta tristeza? ¿No? Porque a lo mejor el cliente te puede decir, es que, o sea, tú sabes lo que es perder un hijo. Bueno, yo sé, si has tenido, ¿no? Esa gran desfortuna. Bueno, un empleo, para no ponernos muy rápido. Tú sabes lo que es perder un empleo, ¿no? Un trabajo. Bueno, yo lo sé, pero yo no sé qué es para ti perder un empleo. Y yo no sé para ti qué es perder este empleo del que me estás platicando. Platícame. Entonces, si yo trato de ser muy empático, quiero decir, sí, no, claro, no, sí, fue horrible de mi parte, te entiendo, sé exactamente por lo que estás pasando. Para otro tipo de conversación, eso está genial, ¿no? Porque haces sentir a la persona escuchada y probablemente el fin de esa conversación sea que se siente escuchada, pero no sea resolver un problema y mucho menos sea engendrar algo. Pero si a ti te están pagando, aunque no te están pagando, pero hay un acuerdo de que tu servicio va a ser, que tú te vas a abstener de eso, con tal de que a la otra persona se le ocurra qué hacer, entonces ahí ya lo estaríamos haciendo mal, a pesar de las buenas intenciones. Y es que está el dicho ese, ¿no? De que de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Es decir, Ajá, uno puede pretender hacer muchas cosas bien y no por eso van a estar bien. perfecto. Tenemos Creo que hay aquí una una pregunta ahí en el pregunta, chat, ¿verdad? sí, de Adriana. A ver, Te Adriana. pregunta sobre que si dijiste que Points of View era directivo, este, tiene esta Sí, duda. justo por eso mencioné el ejemplo de las cartas, que era un ejemplo metafórico, ¿no? Es decir, tú piensas que el cliente trae un mundo interno, una forma de ver la vida y de entenderla, que es suya. No es que sea la manera correcta o incorrecta, es la manera en la que el cliente vive su realidad. Y desde ahí está hablando. Entonces, cuando uno le mete a su discurso una forma distinta de ver la vida, es donde empieza a haber directividad. Piénsalo así, es como si el cliente dentro, ¿no? Si fuera un recipiente con agua, ¿no? Le trae agua natural y tú lo que traes es Coca-Cola, ¿no? Y a la hora que tú le pones 2, 3 gotitas de tu coca, ya esa agua se empieza a transformar o adulterar, ya se convierte en otra cosa. Entonces, points of view son herramientas de cartomancia o proyectivas, ¿de acuerdo? Es decir, le está aportando algo de lo que no está hablando el cliente para mandar su atención, su mirada, su interpretación hacia eso y a ver qué recupera y qué sentido tiene. Entonces, mientras que si la interpretación es del cliente y tú no se la diste, lo que sí le diste fue el insumo para que entonces interpretara algo. No es necesario. De hecho, podría, no, perdón, podríamos pedirle al cliente que él mismo haga como su proyección de lo que está viendo, que haga un dibujo. Oye, a ver, lo que me has dicho, si lo ponemos en un dibujo, de hecho tenemos una herramienta que le llamamos dibujo proyectivo, ¿no? Donde el coach le traza, digamos, a manera de diagrama, el discurso que ha dicho y se lo acomoda, que funciona incluso mejor que cualquier carta de points of view porque es de lo que está hablando el cliente y cuando el cliente ve de lo que está hablando es donde pum, le surgen las cosas, pero cuando ve otra cosa tiene que ser un esfuerzo extra para decir, ¿y qué me querrá estar diciendo el coach con esta carta? ¿O cuál será el verdadero sentido oculto que hay detrás de esta carta? Y eso desvía el enfoque que tiene el cliente frente al objetivo que está queriendo lograr. Pasa lo mismo cuando parafraseamos, Adriana. No sé si te ha pasado que cuando hacemos un espejeo donde no somos espejo fiel, digamos, para ponerlos en otras palabras, porque no sé si tú te es familiar o no, ¿no? Pero cuando no citamos textualmente, ¿no? Sino que parafraseamos, la persona inmediatamente su proceso creativo se interrumpe y lo que hace es que explicarte que no es lo que quiso decir. Pero ya mientras te está explicando lo que quiso decir, ya no está pensando, ya no está en su proceso generativo, uno lo interrumpe con eso. Pasa entonces lo mismo con el point of view. Yo lo que he encontrado es que no es necesario el valor que aporta para una sesión realmente no directiva no es muy alto. Si fuera directiva, o sea, o de otra naturaleza, reconozco que ahí puede ser de utilidad. Eh,
pero tan útil como utilizar el tarot o un mazo de ángeles o de un curso de milagros, o sea, como cualquier técnica proyectiva de ese estilo. O podría ser una herramienta en algún curso donde tú estés generando un aprendizaje X, ¿no? Sí, o Que sea, no, Buen no, Sutsu es muy útil exacto, para es muchas otra cosa. cosas, Ujú. pero aquí es donde nos cambiamos de la pirámide que demostraba, ¿no? Porque entonces yo estoy queriendo darle un insumo como una ayudadita al cliente para que se le ocurran cosas cuando no es necesario. El cliente se le pueden ocurrir por sí mismo desde su propio discurso, desde lo que está diciendo. Normalmente lo hacemos como para destrabar, como para ampliar posibilidades, o sea, como una especie de muleta o potenciador. Claro. Sí, y te comenta, Diane, que ella definitivamente no Sí, está de acuerdo con el punto de vista, muy válido, ¿no? claro. Este, y bueno, tal vez el adentrarse un poquito más a la metodología operativa de la no directividad podría ayudar a entender este punto. Sin embargo, está bien el punto de vista desde el lado Totalmente. que ella lo está viendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Totalmente. Sí, Mm. sí, sí. A ver, la conclusión, digo, sin tratar de hacer labor de convencimiento y nada, en mi experiencia, eh, se producen mejores resultados cuando no lo uso. ¿No? Cuando no he usado cosas como estas. Eso. A ver, dice Ismar, ¿qué opinión te merece la herramienta del tiempo en silencio, escuchar la voz interior, su propia voz interior del cliente en las sesiones de coaching? Fíjate que no conozco la herramienta. Como herramienta me es nueva, sin embargo, digamos que como algo que puede pasar en la sesión, que es hacer silencios, es muy útil. Algo que he encontrado, sobre todo cuando el cliente tiene los ojos para arriba o para abajo, no le hablo. No le saco la pregunta que a mí me encantaría hacerle, dejo que piense, ¿no? Y ya cuando otra vez me está viendo para el frente, ¿no? Ahí ya sigo. Porque a mí lo que me interesa no es yo ser el protagonista del proceso, es que él sea. Entonces, bueno, ahí yo detecto si está funcionando, ¿no? Si todo el tiempo me están viendo de frente, están hablando rápido, no vamos por buen camino, ¿no? Es cuando el cliente me empieza a hablar lento, es porque está procesando al vuelo su idea, y si tiene los ojos para arriba y para abajo, es que en ese momento está haciendo el trabajo de engendramiento. Digo, salvo el buen Samuel Salinas, ¿no? Alejandro, que ese sí tiene una mente, bueno, como él tengo dos, tres clientes que les gira rapidísimo ¿no? El hámster, y de hecho tengo que preguntarles, ¿no? Es lo único que pasa. Oye, a ver, lo que me estás diciendo, ¿se te está ocurriendo aquí o ya lo habías pensado? No, se me está ocurriendo aquí. Sí, pero bueno, es que es gente así súper genial que le va dando vuelta rapidísimo. La mayor parte de los seres humanos, como que mientras pensamos, vamos más lentos, ¿no? Y ahí yo sé que hay que darle su espacio. Gracias, Ismael, por tu pregunta. Y un poco, me atrevería a hablar con Isma sobre esto de los silencios. La realidad es que a final de cuentas esto es lo que uno busca, ¿no? Que el cliente engendre sus propias ideas y saque de su interior y de sus recursos la posibilidad de hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es que ahí no quiero repetir yo, porque para eso estuvo la conferencia de Gorka, yo les invito a que vean la conferencia de Gorka, además, hay alguna entrevista que yo hago con él, él fue también uno de mis profesores y mentores, y lo que él en su estudio empírico, científico, demostró es que cuando uno, digamos, interviene desde la directividad, incluso bloquea la capacidad creativa. ¿Por qué? Porque lo pones en modo más pasivo a la persona. Entonces, pues ahí están como muy claramente las gráficas, ¿no? De dejarlo solo, en modo rumiante le llaman, ¿no? Es como, ahí está el problema, resuélvelo solo, nos vemos en un rato y le ponen el casco y a ver qué se activa, ¿no? Luego es como, a ver, aquí yo te voy a ayudar, ¿no? Y entonces se sacan las herramientas y se dice y se dan tips y todo esto, y eso limita, ¿no? Y cuando es a través de la no directividad, o sea, porque la finalidad de la no directividad no es la no directividad misma, que sería un error, ¿no? Sino como, como dejar que el caudal
¿no? De creatividad de la mente no tenga obstáculos, no tenga como presas, ¿no? Eso sería la no directividad, es como que corra, o sea, provocar que salgan todas las ideas y que avancen, o sea, sin restricción, sin ideas externas, sin juicios ni recomendaciones ni nada de eso. Ok. ¿Alguien más que quisiera preguntar? O intervenir o comentar. No, parece que no. Ahí Bueno, Ismar, está levantando la mano, Ismar. No, me aseguro para no poder hablar, pero bueno, te quería agradecer realmente ¿no? por esta visión que traes. Creo que me resuena mucho en varios de los elementos que compartís. Eh, Apuesto mucho a siempre seguir desarrollando la autonomía, ¿no? La autonomía en los procesos, porque como decíamos ayer también, la vida es mía, los resultados van a ser míos, ¿me entendés? Sean cuales sean estos resultados. Entonces apoyo muchísimo esto, te lo agradezco mucho. Me gustó eso que decía Laura también, ¿no? Esa sutileza desde la empatía que puede haber, de decir, "Ah, yo lo veo al otro enrollado y yo creo tener una respuesta que le pueda ayudar a desenrollarse". Entonces, pero también la planta no crece más rápido porque yo le ponga un tutor que la jale hacia arriba, ¿no? O sea, es como que eh, seguir apostando a que el proceso del otro lo va a hacer el otro y que ahí estoy yo para acompañar, para cuidar, pero no para acelerar, que creo que eso desde muchos lugares a veces nuestro ego, ¿no? Como querer mostrar resultados o querer ayudar empáticamente es lo que nos puede jugar en contra. Así que es un gran desafío el vivir el coaching desde esta pureza, desde esta esencialidad y tratar de... Yo soy formado en coaching con PNL, entonces es como que venir a fisurar muchas de las cosas que están por ahí, pero en Sorry. buena hora. Muchas gracias. No, buenísimo, me encanta. Muchas gracias de verdad. Sí, yo, a ver, dirían los chavos, por dos, Ismael, totalmente de acuerdo contigo. Y yo lo que te puedo compartir de mi experiencia, o sea, yo pasé como por varias etapas de exploración. De hecho, en el libro comentado de acá, mi capítulo se llama Herramientas no directivas para el cambio de mirada. O sea, yo me quise meter a ver cómo podríamos utilizar herramientas justamente, pero de manera no directiva. Y ahí exploro una serie de herramientas. Eh, y después de esa como exploración y estudio y demás, encontré algo mejor que realmente no las necesitaba, ¿no? Es decir, me metí como en muchos problemas de cómo hacerle, ¿no? Para hacer un verdadero shadow coaching y un feedback, ¿no? No directivo. O sea, me metí así en unos enredos que no tienes ni idea, como para hacerlos no directivos y al final de cuentas no, o sea, lo que necesitaba era estudiar más, practicar más, tener más confianza y seguridad en la metodología y ya está. Incluso, fíjate, me basé en algunas como de los principios de Galway y de Whitmore sobre las interferencias, ¿no? Cuando hay interferencia, pues no, el cliente no puede pensar bien, ¿no? Entonces me inventé en alguna temporada de mi vida, ¿no? Como coach, una herramienta, bueno, no sé si era herramienta o no, pero es que le llamaban los boletitos mágicos, ¿vale? De hecho me valió varias críticas dentro de la comunidad no directiva y es donde que al inicio del proceso yo le decía, a ver, tú tienes 3 boletitos mágicos donde si en algún momento del proceso te sientes como totalmente perdido y quisieras como un input de mi parte, puedes utilizarlo, pero solo es saber, ¿no? Esa vez. Me puedes preguntar y a lo mejor cómo era, así tipo yo qué haría en situación, me puedes, que era como de mentoría, capacitación y consultoría, era un recurso de cada uno, ¿no? Como si me había pasado yo qué haría, si yo sabía eso, cómo se resolvía o no, y demás. Y mi justificación era que muchas veces los clientes llegaban a ese punto de interferencia dentro del proceso, donde sí querían el proceso, el input, ¿no? Porque resulta que yo, como calificaba los procesos, a veces me ponían 9 y me decían que lo único que faltaba para que me hubieran puesto 10 es que en algún momento sí les hubiera dado un consejo, una información, o sea, haber recibido algo de mí. Y esto salía como constante en mis procesos estos tempranos, ¿no? Hoy lo entiendo por falta de pericia mía.
¿de acuerdo? Pero en ese momento, pues yo le decía, ay, como que el cliente a final de cuentas ya lo acordamos, lo firmamos, y de todas maneras quiere el tip, bueno, le voy a dar el boletito para que lo use. Y lo que detecté es que con el boletito, la mayoría de ellos no lo usaban. O sea, como sabía que estaba ahí el recurso, y se animaba a resolverlo por sí mismo. Y de repente alguien lo quería usar, y todavía, digamos, en el proceso de, a ver, elige bien tu pregunta que me quieres hacer, usamos la no directividad y solito se contestaba. O sea, porque nada más era la cuestión de la interferencia y como que se calmaban. Ojo, ya no uso los boletitos desde hace años, ¿no? Me di cuenta que había una mejor manera, pero solo fue hasta pues, tener como los años de experiencia y darme cuenta que la mayor parte de nuestros, bueno, todos nuestros clientes, la mayor parte de su día es en un ambiente directivo. O sea, todo mundo les está dando opiniones y les está diciendo qué hacer. Vale la pena que tengan un espacio de 50 minutos a la semana que sea solo para ellos, para poder pensar claro, en voz alta, interiorizar, ¿no? Y engendrar de adentro hacia afuera. Eso sería Perfecto. como mi comentario de cierre. Perfecto. Mira, una pregunta, ¿cómo resolves hoy en día, cómo sorteas la situación de que el coach te dice, bueno, ¿qué harías vos en mi experiencia? En mi lugar, perdón. ¿Qué harías vos si estuvieras en mi lugar? Bueno, yo ya lo trabajo todavía mejor desde antes. Y entonces, lo que hago hoy que no hacía antes es como si en un medicamento que te dice, a ver, las contraindicaciones de esta medicación es que es esto. Entonces yo le digo, a ver, si es la primera vez que tú vas a recibir coaching y sobre todo coaching no directivo, esto puede llegar a pasar. Una de las cosas que te puedas sentir solo, que puedas sentir una gran necesidad de que yo te dé la respuesta a la información, ¿no? Que te diga qué hacer, eh, que puedas sentir como que yo no estoy haciendo nada, que nomás te estoy repitiendo y preguntando y como que tú esperas otra cosa, ¿no? Y entonces le explico, bueno, a ver, eh, es por esta razón, ¿no? Si te pasa eso mucho de que tú requieres instrucción de mi parte, pero lo que ahorita me estás diciendo es que no, que a ti se te puede ocurrir, entonces lo único que estamos detectando es como un músculo que no está acostumbrado a trabajar. Entonces no, tú necesitas tener como tu red de soporte o de apoyo donde sí tú puedas hacer esas preguntas y que te den input, nada más que no sea yo. Porque si yo empiezo a hacer eso, ya estamos como haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, dame la oportunidad y date tú la oportunidad de tener un momento como de pura introspección. Y, por ejemplo, he detectado que hay sesiones que le llamo yo de reportitis y sesiones realmente de engendramiento. Y eso se lo digo desde antes. Esta es una de las 4 metacompetencias, que es la comunicación objetiva. Y eso no es ser directivo, es parte de la estructura. O sea, tú dices, a ver, si el acuerdo es que tú vienes aquí a que se te ocurran cosas, pero en toda la sesión solo me platicas de cosas que ya sabes, entonces yo te voy a decir, ¿esto tú ya lo sabías o se te está ocurriendo? No, pues ya lo sabía. Bueno, háblame de lo que no sepas, ¿no? Enfócate en lo que quieres aprender. Y dirías, no, pues esto es súper directivo, ¿no? Eso es ser directo, ¿no? Porque estás yendo a decirle qué hacer, pero no le estás diciendo qué hacer respecto a su objetivo. Eso sería lo directivo, ¿no? La transferencia de información, juicio, conocimiento del coach al cliente sobre el objetivo y la temática que está abordando. O sea, no solo es decir qué hacer, pero esas ya son las distinciones propias de un estudio, ¿no? Muy puntual de qué implica si ser directivo y qué no es y cómo puedes tú decir algo como esto, ¿no? Espero no haber enredado. Okay. Que sea muy granular eso, ¿no? Muy claro, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues si no hay más, les agradezco su presencia. Les recuerdo que mañana tenemos desde Argentina a Cristian Zapaglione en la mañana, 10 de la mañana, y por la tarde a las 4 de la tarde, tomen en cuenta la de mañana es a las 4 de la tarde, viene Jaime Molins con otra idea de esta no directividad. Él nos va a hacer una comparación entre la arquitectura y el coaching como para generar este conocimiento de lo que es no directividad. Entonces, yo los espero el día de mañana. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y esperemos tenerlos. Y no olviden que el viernes tenemos a Leonardo Ravier en la mañana, a las 10 de la mañana. Leonardo es el creador, el generador de esta teoría general del coaching. Y a la 1 de la tarde, desde Europa,
nos conecta Rodrigo Martínez con coaching espiritual, político espiritual. Entonces, no se les olvide, los esperamos. La liga que tienen, con la liga que entraron ahorita, es con la que van a entrar a todas las pláticas. Por si no pueden conectarse con nosotros, esa es la forma en que pueden hacerlo. Muchísimas gracias, Luis. Te agradecemos tu tiempo, tu generosidad en cuanto a tu conocimiento y en cuanto a compartir esto donde tú has caminado ya de una manera diferente. Gracias a todos. Me preguntan Gracias, si Laura. Gracias. las pláticas Permíteme quedan nada más grabadas. nombrarlos. Sí. Gracias, Mariano, Ismar, mi querido amigo Mario, Isa, Gloria, mi querida esposa Denise, que estaba ahí. Gracias, Adriana, ¿no? Por tu pregunta y estas cosas son las que tienen que pasar, ¿no? De contrastar, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a avanzar. Gracias, Jorge, Alejandro, y bueno, gracias a ti, Laura, en representación también de AMCO. Pues, buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. Luis, por compartir. Gracias. Al contrario, por alguna razón mi cámara no quiere jalar. Algo mal hice aquí. Saludo a todos. Gracias, Luis, por compartir. Gracias. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Hasta luego, Luis. Chao, chao.